¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a hablar de 5 cosas que debe saber un programador nivel junior del lado del backend. Ya tengo un video sobre 5 cosas que yo consideraría que debería saber un programador nivel senior del lado del backend. En este vamos a hablar ahora del nivel junior. Me estuvieron solicitando muchos que hiciera ahora un video de este tipo, porque hay muchas personas que están comenzando a buscar su primer trabajo como programadores backend y pues espero te sirva este video. Y si eres nuevo por aquí, pues dale un pulgarcillo arriba, darle una suscribida ahí, al botoncillo ese que está rojo se transforma en gris y le picas. La primera cosa que yo considero que es base es enfocarte en un lenguaje de programación, porque a veces el problema que tenemos es querer aprender todo. Yo creo que es importante enfocarte en un lenguaje, pero no tener miedo a entrar a un framework. ¿Por qué el entrar a un framework? Porque regularmente cuando vas a entrar a una empresa no van a trabajar, es muy raro que comiences a trabajar con solamente el lenguaje de programación. Casi es seguro que vas a trabajar sobre un framework. ¿Qué framework? Pues enfócate en un lenguaje. Una vez que te enfoques en un lenguaje, enfócate en los frameworks que tengan más vacantes. Esto te va a ayudar bastante. Ahora, ¿puedes brincar de un framework a otro framework? Sí, no hay tanto problema. Los conceptos que trae el framework se repiten regularmente entre frameworks, entre lenguajes. Una vez que tú aprendes estos conceptos, ¿qué conceptos? Pues prácticamente cómo se hacen las solicitudes HTTP, cómo se regresan las respuestas, qué tipos de solicitudes hay, qué tipos de protocolos hay, qué tipo de errores hay, porque es importante también saber ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a regresar un error 500? ¿Vas a regresar una falta de autentificación? ¿Vas a regresar un 200? ¿Qué conlleva regresar esto? Es importante saber esos conceptos, que esto se va a repetir en distintos lenguajes de programación. Que esto prácticamente una vez que lo aprendas vas a ver que es lo mismo, el concepto como tal. Por eso es importante que aprendas el framework y este conjunto de conceptos del backend que se van a repetir en todas partes. Si estás trabajando con C#, si estás trabajando con Python, vas a ver que a final de cuentas tú como backend vas a tener que hacer el mismo concepto a final de cuentas. Pero el punto es enfocarte en un lenguaje de programación. No estás aprendiendo muchos lenguajes a lo bestia. Simplemente enfócate en uno que te guste y que tú veas que hay muchas vacantes sobre tu región. Como eres un nivel junior, es más fácil que agarres una vacante no remota al principio, después es más fácil. Así que enfocarte en lo que está en tu región, las vacantes que tú veas que tengan sobre un lenguaje y sobre todo un framework. El framework, más allá de manejarlo, hay que entender que el framework trae una forma de trabajo en la cual te va a permitir trabajar en equipo de una manera más práctica, organizacional. Vas a tener patrones de diseño ya de base. Los frameworks tienen patrones de diseño por todos lados. Así que no tengas miedo al framework. Segunda cosa que yo considero que tiene que saber un programador junior. En el lado del backend tenemos esa parte de la seguridad. Tenemos que tener esa capa de seguridad. Ya que te enfocaste en un framework, enfócate en cómo el framework maneja la seguridad, tanto a nivel de poner capas, middlewares, filtros, como se llamen, van a ser el mismo concepto. Enfócate a cómo tu framework va a manejar esa parte de seguridad y también enfócate en el concepto de JSON Web Token. JSON Web Token, JWT, prácticamente es un estándar con el que vas a trabajar casi seguro trabajando como backend. Tarde o temprano te vas a enfrentar a esto. Entonces, una vez que ya tienes un framework, enfócate a cómo se puede manejar JSON Web Token con tu framework. Hablamos de conceptos, este es otro concepto que se va a repetir, nada más la implementación va a ser distinta. La forma como trabajes con .NET a como trabajes con Python, la forma como lo vas a implementar en el framework pues va a variar un poco, pero el concepto va a ser el mismo. Esta parte es importante como programador junior, la seguridad, cómo vas a manejar la seguridad, pero también es importante la pertenencia. Una vez que tenemos un usuario que tiene un conjunto de data que le pertenece a su usuario, tiene una autentificación, pero a veces como programadores junior nos pasa que tenemos el usuario A, tenemos el usuario B, los dos tienen autentificación, pero no vemos la pertenencia. El usuario B no debería poder ver lo del usuario A. Y a veces olvidamos eso. Olvidamos esa parte, ese where que le dice, tráeme los artículos, pero tiene que ser el usuario que está autentificado. A veces se nos olvida eso y es importante esta parte, la pertenencia, que es parte de la seguridad. El cómo conectarte a una base de datos. Cuando estás trabajando con tu framework, ya decidimos el framework, vas a tener varias formas de trabajar con una base de datos. Busca las formas más comunes, las más prácticas, las que se suenan más. Por ejemplo, tienes Laravel, Eloquent. Tienes .NET, Entity Framework. Ese es el punto, encontrar cómo es lo más común que se conecta a una base de datos dependiendo tu tecnología. Pero también es importante que sepas hacer estas conexiones de manera cruda. Y cuando me refiero a crudo es mandar el query directo, porque a veces va a ser necesario hacerlo de esa forma. No siempre va a ser así, pero tienes que conocer cómo se hace de esa forma. Por ejemplo, con PDO de PHP, con SQL Command de .NET
Y sobre todo es importante que si te metes ya al lado del ORM veas las mejores prácticas que se van a utilizar en este ORM. El ORM puedes caer a tener malas prácticas. El ORM es útil, claro que es útil. Es una forma de trabajar la base de datos relacional que es declarativa en una forma de programación orientada a objetos, ya que vas a trabajar con objetos, los cuales van a tener métodos, van a mapearte la base de datos y es más fácil trabajarla de esta manera, más práctico, pero va a tener sus desventajas cuando se utiliza mal. Por eso hay que entender el ORM dependiendo a tu framework. Casi todos los frameworks es seguro que tiene un ORM ya por defecto. Entonces hay que entender que las bases de datos, la conexión, cómo la vas a hacer, tanto ya sea relacional, vas a tener tus ORMs, o no relacional, vas a tener tus herramientas. También es importante que veas cómo te vas a conectar a una base de datos no relacional, ya sea del tipo MongoDB, ya sea un Redis, etcétera. La conexión a la base de datos es algo que va a ser tarea de todos los días tú como programador junior, así que es importantísimo saber alternativas a la conexión, pros y contras de cada una. Validaciones. Las validaciones son importantes ya que cuando estamos en el backend vamos a recibir un conjunto de información. Este conjunto de información tiene que tener un formato especificado por la regla del negocio. Por ejemplo, tenemos un campo correo electrónico. Este campo correo electrónico tiene que tener esa validación. Y nosotros con nuestro framework vamos a tener un conjunto de herramientas. En .NET tenemos los Data Annotations, pero también en .NET tenemos herramientas externas como Fluent Validation. En este caso también en Laravel existe el mismo concepto de request. Recibes un request y tú pones las reglas en ese request. Y cada herramienta, cada framework va a tener su propio sistema o sus propias herramientas para validar esta data. Esta data tú vas a poder hacer reglas también propias. Por ejemplo, casi siempre en los frameworks vas a tener validaciones ya por defecto. Ya vas a tener una para correo electrónico, para máximo número de caracteres, mínimo número de caracteres, y también para recibir una expresión regular, pero a veces necesitamos hacer validaciones un poco más allá, un poco más al nivel de modelo de negocio. Esto quiere decir, por ejemplo, que un usuario no se repita. Si se está agregando una venta, debe tener conceptos. Ese tipo de validaciones también se pueden agregar con estas herramientas. Por eso es importante que cuando tengas tu framework vayas a buscar cuáles validaciones, cómo se pueden hacer las validaciones y cómo tú puedes crear tus propias validaciones con el mismo sistema que trae tu framework. Es importante saber las validaciones porque también son las cosas que vas a hacer sí por sí todos los días, como backend, programador, junior y tomar cerveza. Y la quinta cosa que yo creo que consideraría como un programador junior, que parece que es compleja, parece que es un nivel más arriba, pero yo la considero para un nivel junior, es la asincronía. Cuando estamos trabajando con el backend, vamos a tener muchos recursos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conectarnos a terceros, ya sea un archivo, ya sea un proveedor, ya sea una base de datos, ya sea hasta hardware mismo nos podemos conectar en el backend. Entonces el punto aquí es que esa conexión va a tener un tiempo. Ese tiempo no depende del backend. Ese tiempo no sabemos cuánto la base de datos va a tardar en respondernos porque es un recurso externo. Entonces aquí es donde viene bien la sincronía. La sincronía, trabajarla es más que nada hacer varias cosas a la vez o varias cosas que vayan teniendo su propia línea de tiempo sin que se involucren con otras cosas. Pero no necesariamente tiene que ser siempre paralelo. Lo que vamos a hacer prácticamente es hacer una conexión a algo y podemos indicarle por medio de las herramientas de nuestro framework, nuestro lenguaje, que ese algo lo ignoremos mientras está haciendo, hacer otras cosas, y en un punto en nuestro código vamos a especificar: ahora sí, quiero ver que ya no se continúe el código hasta que ese algo que dejé hace tiempo, ahora sí haya terminado. Es como cuando usted va por cerveza, usted puede estar comiéndose unos snacks y puede llegar el mesero y le dice al mesero: tráeme otros snacks. El mesero es esa sincronía que va a ir allá con el que cocina, y mientras está cocinando tú sigues tomando cerveza sin que te preocupe si tus snacks están calientes o etcétera, o ya están listos, están echados a perder. Pero el punto es ese, la sincronía es que está trabajando el chef haciendo tus snacks mientras usted sigue tomando cerveza. Ese trabajo que está haciendo usted tomando cerveza es el código que se sigue ejecutando, pero llega un punto cuando usted dice: oye, no me han llegado los snacks, oye mesero, no han llegado los snacks. En ese punto es la parte interesante, como nosotros a partir de nuestro lenguaje podemos indicarle: ¿sabes qué? Yo no puedo continuar a tomar cerveza hasta que me llegue mi snack. En el código es lo mismo, yo no puedo continuar estas líneas de código hasta que la tarea que dejamos hace tiempo
ya haya terminado. Y vamos a checarlo. Esto es prácticamente lo vamos a ver muchísimo con C Sharp, con el async await, en JavaScript con el async await. En PHP a partir de la versión 8.1 ya existe algo llamado los fibers. Entonces dependiendo cada herramienta vamos a encontrar la forma de cómo trabajar la sincronía. Como nivel junior es importantísimo ya que gracias a la sincronía podemos hacer uso de los recursos de una manera más organizada. Así que recordar que la sincronía no es sinónimo de paralelo, pero el paralelismo sí tiene que ver con la sincronía. La sincronía simplemente es no bloquear el proceso principal mientras se hacen cosas. Así tal cual. Te van a preguntar quizá en tu entrevista técnica. Y pues nada. Si usted cree que hay otras cosas que debe considerarse como un programador junior del backend, ponerlas en los comentarios, ya que la mayoría de personas son bien chismosillas como yo y se van a ir a los comentarios a leer. Así que es importante esa retroalimentación de ustedes para que aquí las personas que lleguen a este video puedan considerar otras cosas que a mí se me hayan pasado. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León. Si te gustó el video puedes dejarme un pulgar arriba. Tengo unos cursos que están ahí en la primera línea que está en el comentario fijado. Y si te gustó y eres nuevo por aquí, pues darle una suscribida. Nos vemos.